Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama y las miradas intensas, sean bienvenidos una vez más a este su canal de confianza donde desmenuzamos los romances más apasionados, las intrigas más enredadas y los galanes más, bueno, digamos, emocionalmente cargados de la televisión. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la más cordial de las bienvenidas y, de paso, rogarte que te suscribas. Sí, así es. Ese botoncito rojo de ahí abajo es tu boleto a un mundo de chismes jugosos, análisis perspicaces y un montón de diversión. No te arrepentirás, te lo juro por la telenovela más dramática que hayas visto. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, pues qué gusto tenerte de vuelta. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de un tema que, estoy segura, a más de uno le hará palpitar el corazón, los celos, pero no cualquier celo, los celos turcos. Sí. Esos celos que se destilan en cada mirada, que se manifiestan en cada apretón de mandíbula, que incendian la pantalla con su intensidad. Vamos a hablar de esos galanes, esos hombres de fuego que, cuando aman, aman con toda su alma, pero cuando sienten que su amor peligra, ¡ay, ay, ay! Mejor que no estemos cerca. Hoy vamos a explorar ese lado oscuro, ese lado posesivo que nos fascina y nos aterra a partes iguales. Prepárense para un viaje por el turbulento mundo de los celos turcos, donde el amor y la furia van de la mano, donde los galanes más guapos se convierten en volcanes en erupción y donde la pasión es la chispa que enciende cada drama. ¡Vamos allá! Bien, ahora que ya estamos todos cómodos y con las palomitas listas, vamos a lo que nos compete. Y es que hablar de los celos en las series turcas es como hablar del plato principal en una cena de gala. Están siempre presentes, condimentando cada escena, elevando la tensión hasta niveles insospechados y haciéndonos gritarle a la pantalla con cada giro dramático. Pero, ¿qué hace que los celos turcos sean tan especiales? Bueno, la respuesta es compleja, pero vamos a desglosarla poco a poco. Primero, hay que entender que la cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, aún conserva ciertas tradiciones en cuanto a roles de género y expresiones de afecto. Esto se traduce en personajes masculinos que, a menudo, tienen una visión bastante tradicional de las relaciones, donde la posesión, el control y la protección juegan un papel importante. Esto, por supuesto, se mezcla con ese temperamento tan característico, esa intensidad emocional que parece latir en el corazón de cada personaje turco. Y claro, cuando juntamos todo eso, lo que obtenemos es una explosión de celos que pueden ir desde un simple ceño fruncido hasta una escena digna de un volcán en erupción. Y no es que todos los hombres turcos sean así, claro que no. Pero en el mundo de las telenovelas, esto es pan de cada día. Hablemos de ejemplos concretos, porque de nada sirve esta charla sin nombres y caras que nos hagan suspirar. Empecemos, por ejemplo, con el archiconocido Can Yaman. Sí, ese galán que conquistó corazones con su carisma y esa mirada que te derrite como helado en verano. En series como Berkencicus lo vimos como un hombre apasionado, libre y desinhibido, pero también como un hombre que, cuando sentía que su amada Sanem peligraba, se convertía en un verdadero león. Sus celos no eran sutiles, no eran esos celos que se guardan para uno mismo, no, los celos de Can eran explosivos, visibles, prácticamente se podían palpar en el aire. Con esa mirada oscura y ese tono de voz que pasaba del dulce al amenazante en cuestión de segundos, nos hacía temblar, y a la vez, nos fascinaba con esa intensidad. Y es que, aunque sabemos que los celos no son sanos, en la ficción nos resultan, ¿cómo decirlo? Irresistibles. Nos gusta ver esa lucha interna, esa vulnerabilidad que los galanes esconden bajo esa fachada de hombres fuertes y seguros. Y Can, con esa interpretación tan visceral, nos lo daba todo. Pero Can Yaman no está solo en esta lista de galanes celosos. Tenemos también a un clásico como Engin Akyurek, que con su talento actoral y su mirada profunda, nos ha regalado personajes masculinos que viven sus emociones a flor de piel. En Kara para Aşk, su personaje, Ömer Demir, era un detective implacable, un hombre de honor y principios, pero cuando se trataba de su amor por Elif, se convertía en un torbellino de celos. Cada mirada de otro hombre hacia ella, cada conversación sospechosa, cada pequeño detalle lo hacía entrar en un estado de alerta constante. Y es que, a pesar de su trabajo y su personalidad, en el fondo era un hombre vulnerable que temía perder a la mujer que amaba. Sus celos no eran tan explosivos como los de Can, eran más internos, más contenidos, pero igual de intensos. Nos hacía sentir esa angustia, ese miedo, esa necesidad de protegerla. Y esa era precisamente su magia,
esa capacidad de transmitirnos la complejidad de sus emociones, aunque a veces nos pusiera los pelos de punta. Sigamos con otro galán que ha hecho suspirar a más de una, Burak Özçivit. Con esa sonrisa que desarma y esa presencia imponente, ha interpretado personajes que, a pesar de su apariencia calmada, ocultan una pasión y unos celos que pueden ser devastadores. En Kara Sevda, su personaje, Kemal Soydere, era un hombre que luchaba contra viento y marea por el amor de Nihan, y sus celos eran el reflejo de esa lucha. La veía con otro hombre, y su mundo se venía abajo. Sus reacciones eran contenidas, pero su mirada lo decía todo. Ese dolor, esa rabia, esa sensación de injusticia, lo sentíamos con él. Y es que, en el caso de Kemal, sus celos eran más que una simple posesión, eran una manifestación de su amor, de su necesidad de proteger a la mujer que amaba de un mundo que la lastimaba. Sus escenas eran tensas, dolorosas, y nos hacían sufrir con el cada revés. Y es que, ese es el encanto de los celos turcos, que nos hacen conectar con los personajes en un nivel emocional tan profundo que, a pesar de lo tóxico que puedan resultar a veces, no podemos evitar sentir empatía por ellos. Y no podemos hablar de celos turcos sin mencionar al inigualable Kıvanç Tatlıtuğ. Este hombre es una leyenda viviente en el mundo de las telenovelas, y su capacidad para transmitir emociones complejas es sencillamente asombrosa. En series como Kuzey Güney, su personaje, Kuzey Tekinolu, era un hombre impulsivo, orgulloso y, por supuesto, increíblemente celoso. Sus celos eran una mezcla de inseguridad, posesividad y una profunda necesidad de proteger a la mujer que amaba. Sus reacciones eran impredecibles, podía pasar de la dulzura a la furia en cuestión de segundos, y esa inestabilidad era parte de su atractivo. Y es que, aunque nos hacía sufrir con sus arranques, no podíamos evitar sentirnos atraídos por esa intensidad, por esa pasión desmedida que lo convertía en un personaje tan fascinante. Y es que, los celos en las telenovelas turcas no son un simple cliché, son un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de esa lucha constante entre el amor y el miedo, entre la posesión y la libertad. Pero, ojo, no solo los galanes son celosos en las series turcas, también hemos visto personajes femeninos que, aunque quizás no con la misma intensidad, también han demostrado tener un lado posesivo. Y es que, el amor, o mejor dicho, la idea del amor en estos dramas, a veces se confunde con posesión y control. Y es ahí donde radica el problema y el punto de partida para tantos conflictos. Y es que, ¿por qué nos gustan tanto estos personajes, a pesar de que sus comportamientos son claramente tóxicos? Bueno, creo que en parte es porque nos permiten vivir esas emociones al límite, esas pasiones desbordantes que a veces nos cuesta expresar en la vida real. Nos dan esa sensación de adrenalina, esa montaña rusa emocional que nos engancha y nos hace devorar capítulo tras capítulo. Además, no podemos negar que los actores turcos son maestros en su arte. Sus miradas, sus gestos, su capacidad de transmitir emociones sin decir una palabra, es hipnotizante. Y cuando esa intensidad se une a las tramas dramáticas, a las intrigas palaciegas, a los amores imposibles, el resultado es una mezcla explosiva que nos deja con el corazón en un puño. Pero, no todo es drama y pasión en el mundo de los celos turcos. También hay momentos de humor, de ironía, de esas situaciones en las que los personajes se convierten en completos ridículos por culpa de sus celos. Y es que, a veces, la exageración es tal que no podemos evitar soltar una carcajada. Y es que, después de todo, las telenovelas son un reflejo de la vida, aunque a veces un poco distorsionado, y el humor es una forma de darle un respiro a tanta intensidad. Y es que, no podemos vivir siempre en el drama, necesitamos esos momentos de ligereza para poder seguir disfrutando de la historia. Además, estas escenas a veces nos recuerdan lo absurdo de los celos, lo ridículo que es actuar por la inseguridad y la posesividad. Y es que, aunque disfrutemos viendo estas escenas, también es importante reflexionar sobre el mensaje que nos transmiten y sobre la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Y hablando de reflexión, es importante recordar que lo que vemos en las telenovelas es ficción, que no es un modelo a seguir en la vida real. Los celos, en su justa medida, pueden ser una muestra de interés, una forma de expresar que nos importa la otra persona, pero cuando se convierten en posesión, en control, en inseguridad constante, se vuelven tóxicos y destructivos. Y es que, en la vida real, no queremos un hombre que nos controle, que nos prohíba, que nos haga sentir menos. Queremos un compañero, un igual, alguien que nos ame y nos respete, que confíe en nosotras y que nos deje ser libres.
Y creo que esa es una de las razones por las que disfrutamos tanto de estos dramas, porque nos permiten explorar esas emociones al límite, pero también nos hacen valorar lo que realmente importa en una relación. Y es que, el amor verdadero no se basa en la posesión, sino en la libertad, en el respeto y en la confianza mutua. Y es que, las telenovelas son un buen escape, pero también una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Y con esta reflexión profunda, vamos llegando al final de nuestro viaje por el mundo de los celos turcos. Hoy hemos hablado de esos galanes que, con su intensidad y su pasión, nos han hecho suspirar y temblar a partes iguales. Hemos explorado sus celos explosivos, sus miradas oscuras, sus reacciones impredecibles y sus momentos de vulnerabilidad. Y hemos visto cómo esta emoción, que a veces puede ser tan tóxica, se convierte en el motor de muchos de los dramas que tanto nos gustan. Hemos hablado de Can Yaman, Engin Akyurek, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ y muchos otros actores que nos han regalado personajes inolvidables. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la confianza. Y ahora, es momento de despedirnos, pero antes, vamos a recapitular un poco los puntos clave de este vídeo. En resumen, hemos visto cómo los celos son una constante en las series turcas, una emoción que se manifiesta de formas muy diferentes, pero siempre con una intensidad que nos deja sin aliento. Hemos explorado cómo la cultura turca influye en la forma en que se representan estos celos, y cómo los personajes masculinos, a menudo, tienen una visión tradicional de las relaciones, donde la posesión y el control juegan un papel importante. Hemos analizado algunos ejemplos concretos de galanes celosos, desde los más explosivos hasta los más contenidos, y cómo cada uno de ellos transmite esa emoción a su manera. Hemos hablado también de cómo los celos no solo se manifiestan en los personajes masculinos, sino también en los femeninos, y cómo a veces la línea entre el amor y la posesión es muy delgada en estos dramas. Hemos reflexionado sobre por qué nos gustan tanto estos personajes, a pesar de que sus comportamientos son a menudo tóxicos, y cómo estas series nos permiten vivir emociones al límite, pero también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Y, por último, hemos recordado que lo que vemos en las telenovelas es ficción y que no debemos tomar como ejemplo ciertos comportamientos que son claramente perjudiciales en la vida real. Y ahora sí, mis queridos amantes del drama, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de los celos turcos. Espero que hayan reflexionado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, hayan pasado un buen rato. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su compañía y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal, así que, no dejen de compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus personajes favoritos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. Y, por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción es un abrazo virtual que me llena de alegría. Y si quieren seguir descubriendo los entresijos del mundo de las telenovelas, no se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Así que, no se despegues de la pantalla, mantengan la curiosidad y, sobre todo, sigan amando el drama. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, que la pasión los acompañe.